Bienvenidos a mi canal. El caso BTK, la oscura historia de un asesino en serie. Dennis Rader es uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Conocido como el asesino BTK, Rader aterrorizó a la comunidad de Wichita, Kansas, durante más de 30 años, asesinando a 10 personas entre 1974 y 1991. El apodo BTK, acuñado por el mismo monstruo en sus cartas a la policía y la prensa, era una declaración brutal de su método, la firma sangrienta de su arte macabro. Una abreviatura que él mismo dio. Dennis Rader no era un asesino de impulsos, sino un arquitecto del terror. Atar, torturar y matar, describían su modus operandi. Sus crímenes eran planos meticulosos, construcciones de sadismo donde el control y la dominación eran los pilares. Durante casi 3 décadas, Rader sembró el terror en la ciudad de Wichita, Kansas, cometiendo una serie de asesinatos que desconcertaron a las autoridades. Rader, nacido el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, era el mayor de 4 hermanos. Creció en Wichita y asistió a la Riverview School, para luego graduarse de la Wichita Heights High School. De acuerdo a varios reportes y a sus propias confesiones, de niño solía ser cruel con los animales, un síntoma clásico que muchos psicópatas muestran en su infancia. Después de graduarse de la escuela secundaria, Rader se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. A su regreso a los Estados Unidos, Rader logró un grado de asociado en electrónica. En ese mismo otoño se matriculó en la Universidad de Wichita, y se graduó en 1979 como funcionario de justicia. Se casó con Paula Dietz, una germano-americana, el 22 de mayo de 1971, y tuvieron un hijo y una hija. Llevó una vida aparentemente normal. Rader era un miembro activo de su comunidad. Trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT, encargada de colocar alarmas en locales y comercios. También participaba activamente en su iglesia. Era miembro de una iglesia luterana, cercana a su antigua escuela secundaria, a donde asistían alrededor de 200 personas. Había asistido allí por 30 años aproximadamente y había sido elegido presidente de la congregación. Desde 1991 trabajaba como oficial de cumplimiento de códigos municipales, lo que le otorgaba una fachada de respetabilidad. El 2 de marzo de 2005, el ayuntamiento de Park City despidió a Rader por ausentarse del trabajo, y no avisar de su ausencia. El problema era que había sido arrestado 7 días antes, por los asesinatos. Para su familia y amigos, Rader era un hombre cariñoso y dedicado. Su hija lo describió como un padre maravilloso, que siempre estaba ahí para ella y su hermano. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, Rader ocultaba una oscura doble vida. Durante años, acechó y asesinó a mujeres en Wichita, enviando cartas y mensajes a la policía y a los medios de comunicación, burlándose de ellos y describiendo sus crímenes con detalle. Los crímenes de Rader comenzaron en 1974 con el brutal asesinato de la familia Otero. Joseph y Julie Otero, junto con 2 de sus 5 hijos, Joy, de 9 años, y Josie, de 11, fueron asesinados el 15 de enero de 1974. La familia Otero estaba desayunando cuando Rader tocó a la puerta. Una vez que abrieron, el asesino BTK les apuntó con un revólver. El padre de familia, Joseph Otero, creía que era un simple robo, aunque no fue el caso. Rader les ató uno por uno a las sillas, desde el más fuerte, el padre, hasta el más débil, el hijo pequeño. Después de atarles, torturó psicológicamente a los padres Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego, Rader le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero, y la ató a su cuello con una cuerda, para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Rader notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla, y puso bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que la bajó al sótano donde la terminó de matar, estrangulándola. Después se masturbó, por lo que se encontró semen en un muslo interno de la pequeña. Los cuerpos fueron encontrados por los niños mayores cuando llegaron a casa de la escuela, esa tarde.
Reid escribió una carta que guardó dentro de un libro de ingeniería en la Biblioteca Pública de Wichita, en octubre de 1974, describiendo los asesinatos de Otero en detalle. Durante los años siguientes, continuó asesinando en intervalos esporádicos, con un modus operandi meticuloso que incluía la observación y acecho de sus víctimas, antes de atacarlas en sus hogares. 4 de abril de 1974, Catherine Bright, de 21 años, era trabajadora de una línea de montaje en la misma empresa en la que había trabajado anteriormente Julie Otero. Ella regresó a casa con su hermano, Kevin Bright, de 19 años, alrededor de las 2 de la tarde, y encontró a un hombre con un arma esperándolos dentro de la casa. Los hermanos fueron atados en habitaciones separadas. Kevin fingió estar muerto y recibió 3 disparos en la cabeza, pero logró liberarse y huir. Décadas después del ataque, tendría fragmentos de plomo en el cráneo. 17 de marzo de 1977, Charlie Bien Ralford, de 26 años. Una joven madre de 2 niños y una niña pequeños. Fue asesinada en su casa. Después de entrar, Reid encerró a los 3 pequeños en el baño, para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre, estrangulándola con una cuerda. Luego, le colocó una bolsa en la cabeza y se masturbó. Los niños afortunadamente sobrevivieron debido a que, según el propio Reid, sonó el teléfono, algo que espantó al asesino e hizo que escapara. 8 de diciembre de 1977, Nancy Fox, 25 años. Poco después de las 9 de la noche de esa noche, Reid entró en el apartamento de la joven, quien no se dio cuenta de que alguien había entrado. Luego de eso, la llevó a la cama donde la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama, luego de que a las 8:20 de la mañana del día siguiente se recibiera una llamada en la central de policía, alertando del asesinato de la joven. Aparentemente, el propio asesino habría sido el que efectuó la llamada. Se encontró semen en la escena del crimen. El 10 de febrero de 1978, Reid envió otra carta a la estación de televisión de Wichita Cake, atribuyéndose la responsabilidad de los asesinatos. Exigió la atención de los medios en esta segunda carta, diciendo: ¿a cuántos tengo que matar, antes de que aparezca un nombre en el periódico o alguna atención nacional? Se adjuntó un poema titulado Oh, muerte a Nancy, una parodia de la letra de la canción popular estadounidense, Odette. Durante este tiempo, Reid también tenía la intención de matar a otras personas, como Anna Williams, 63 años, quien, en 1979, escapó de la muerte al regresar a casa mucho más tarde de lo esperado. Reid explicó, durante su confesión, que se obsesionó con Williams y que se puso absolutamente furioso cuando ella lo evadió. Recordó que pasó horas esperando en la casa de Williams, pero se impacientó y se fue cuando ella no regresó de visitar a unos amigos. 27 de abril de 1985. Marin Hay, 53 años. El asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. 16 de septiembre de 1986, Vicky Lane Uego, de 28 años, tenía un hijo de 2 años y una hija de 9, a quienes cuidaba durante el día, mientras su marido trabajaba. Reid se hizo pasar por reparador de teléfonos para poder entrar a la casa. Fue estrangulada y su cuerpo fue tendido en el suelo de su habitación. El marido de Vicky Lane, abatido por la muerte de su esposa, contrató a un detective privado. 1 de febrero de 1991, Dolores Davis, de 62 años, llevaba jubilada apenas unos meses cuando fue asesinada. Fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. En 2004, el caso del asesino BTK estaba estancado. La policía, en un último intento desesperado, decidió analizar el ADN de las uñas de las víctimas. Miles de hombres ofrecieron sus muestras de ADN para limpiar sus nombres, ya que algunos eran sospechados, incluso por sus propias familias. Reid envió una carta a un periódico local, preguntando si la policía todavía estaba interesada en el caso BTK. Este fue el comienzo de una nueva serie de comunicaciones, impulsadas aparentemente por la vanidad y la necesidad de reconocimiento de Reid. Lleno de arrogancia, comenzó a enviar pistas a la policía. Una carta incluía fotografías e información sobre el asesinato, entonces sin resolver, de Vicky Bejerle en 1986, junto con una copia de su licencia de conducir.
La dirección de retorno fue enviada por Bill Thomas Killman. Hasta entonces, la muerte no había sido vinculada a BTK, pero apenas días después de que se publicaran partes de la carta, la policía recibió cientos de pistas del público. En los meses siguientes le llegaron más cartas con rompecabezas, fotografías y poemas. También dejó paquetes y cajas de cereales que contenían muñecas mutiladas. Uno de los aspectos más notorios de BTK fue su deseo de reconocimiento. Disfrutaba jugando con la policía y los medios, enviando cartas detalladas y trofeos de sus víctimas. Describía los crímenes con detalles escalofriantes, confirmando que él era el responsable, y proporcionando información que solo el asesino podría conocer. Sus cartas, a menudo contenían poemas oscuros y mensajes que revelaban su retorcida psicología, y su necesidad de control y atención. Envió una carta a un periódico local, preguntando si la policía todavía estaba interesada en el caso BTK. Este fue el comienzo de una nueva serie de comunicaciones, impulsadas aparentemente por la vanidad y la necesidad de reconocimiento de Reid. Este regreso, irónicamente, sería su perdición. En una de sus comunicaciones, BTK preguntó a la policía si podía rastrear un disquete. La policía, inteligentemente, le respondió públicamente a través de un anuncio en el periódico, diciendo que era seguro usar un disquete. Confiado, Reid envió un disquete a través de un paquete. Este error fatal fue la clave para su captura. Aunque Reid había borrado los archivos del disquete, los forenses informáticos pudieron recuperar metadatos que vinculaban el disquete a una iglesia luterana local y al nombre Dennis. La pista se estrechó aún más cuando se descubrió que Dennis era Dennis Reid, el presidente de la congregación de esa iglesia y un empleado de ADT Security Services, lo cual le daba conocimiento sobre sistemas de seguridad, algo relevante en sus crímenes. Con este nombre, la policía pudo obtener una orden judicial para obtener una muestra de ADN de la hija de Reid, que había sido recogida en un control médico rutinario y almacenada en una base de datos. La comparación del ADN de la hija, con el ADN encontrado en la escena del crimen de una de las víctimas, proporcionó una coincidencia concluyente. El 23 de agosto de 2023, Associated Press informó que Reid era considerado el principal sospechoso de otros 2 asesinatos en Oklahoma y Missouri. Las autoridades descubrieron posibles trofeos de las víctimas después de iniciar una búsqueda de pruebas en la antigua casa de Reid, en Park City, lo que resultó en la investigación de su posible participación en otras desapariciones y asesinatos sin resolver. Cynthia Dawn Kinney, 16 años, fue vista por última vez en Osage, Oklahoma, el 23 de junio de 1976. Los testigos dijeron que salió de la lavandería a las 9:30 de la mañana y se subió a un Plymouth Belvedere beige, descolorido, de 1965. En 2023, el alguacil de Osage, Eddie Birden, afirmó que Reid había sido identificado como el principal sospechoso después de que se determinó que estaba involucrado en eventos de Boy Scout en el área, y cuando se supo que Reid había incluido la frase, «mal día de lavado», en sus escritos. Un banco también estaba instalando nuevas alarmas ADT al otro lado de la calle de la lavandería. Cuando Kinney desapareció, Reid era un instalador regional de ADT en ese momento. Además, Reid supuestamente afirmó haber fantaseado con secuestrar a una niña de una lavandería. Reid ha negado su participación en el asesinato, lo que se debe a que posiblemente será juzgado en Oklahoma y potencialmente recibirá la pena de muerte. En febrero de 2005, Dennis Reid fue arrestado. Su arresto conmocionó a Wichita y al mundo. El hombre que durante décadas había aterrorizado la ciudad, el fantasma que se escondía en las sombras, resultó ser un vecino aparentemente normal, un esposo, un padre y un miembro activo de la comunidad. La imagen de Dennis Reid comenzó a emerger en toda su complejidad y horror. Se reveló que llevaba una doble vida asombrosa. Dennis Reid era un empleado de ADT Security Services, instalando sistemas de seguridad en hogares y negocios, irónicamente. Era un miembro activo de su iglesia luterana, llegando a ser presidente del consejo de la congregación. Era visto como un vecino tranquilo y reservado, un padre de familia. En secreto, Reid alimentaba sus fantasías violentas y sádicas. Planificaba sus crímenes con meticulosidad, se complacía en el control y la tortura de sus víctimas, y buscaba reconocimiento por sus actos, a través de sus comunicaciones con la policía. Reid confesó sus crímenes con frialdad y detalle. Se declaró culpable de 10 asesinatos y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En su declaración, mostró una falta total de remordimiento,
describiendo sus asesinatos como si fueran meros procedimientos. El caso de BTK dejó una huella indeleble en la criminología y el estudio del perfil criminal. Representó un ejemplo claro de cómo un asesino en serie puede llevar una doble vida sin despertar sospechas, incluso entre sus seres más cercanos. A pesar de su encarcelamiento, la historia de BTK sigue siendo objeto de estudio e inspiración para numerosas investigaciones y producciones cinematográficas. Su legado es un recordatorio aterrador de la capacidad del mal para esconderse detrás de una máscara de normalidad.